Bendigas esta noche. May the anointing be upon what we're saying here. Pon tu unción, Señor, en lo que vamos a decir ahora. Let us receive tonight from the hand of Que God. podamos recibir esta noche de la mano de Dios. Use this word to talk to our spirits. Usa esta palabra para hablar a nuestros espíritus. Anoint it that we may receive and become what we hear. Úngela, Señor, para poder recibirla y venir a hacer lo que oímos. We bind every hindering spirit Atamos cualquier espíritu que se oponga and believe that every heart will be affected. y creemos, Señor, que todos los corazones van a recibir In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse, Dios les bendiga. Our first lesson tonight is present your body. Nuestra primera lección esta noche es presenta tu cuerpo. And of course we're reading from Romans chapter 12, Y de hecho vamos a leer entonces Romanos capítulo 12, verses 1, 2, and 3. versículos 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hallelujah. That's the word of the Lord, Esa es la palabra del Señor, talking to us in this room and in this place. hablándonos a nosotros en este lugar, en esta habitación. We're not addressing anybody that's not here tonight. No nos estamos dirigiendo a nadie que no esté aquí esta noche. God is talking to us. Dios nos está hablando a nosotros. By arrangement of His own will, Y por la misma voluntad de Él, He has brought us here. Él nos ha traído acá. Now, this scripture we read speaks of sacrifice. Ahora bien, esta escritura que hemos leído habla de sacrificio. This, for the most part, is something the church has forgotten. Y esto en su mayoría es algo que la iglesia ha olvidado. In 1 Kings, Elijah mocked the prophet Baal. En Primera de Reyes, Elías se burló de los profetas de Baal. But it's not enough to mock the false. Pero no es suficiente burlarse de lo falso. I have preached against the perversion of the gospel, Yo he predicado en contra de la perversión del evangelio and I will continue to speak out against those things y voy that are wrong. a continuar hablando en contra de aquellas cosas que son mal. I've cried against the seducing spirits and doctrines of devils. Yo he hablado en contra de estos espíritus seductores y estas doctrinas falsas. But it's not enough to mock them. Pero no es suficiente burlarse. In a few hours, Elijah is going to be up there offering the sacrifice. En unas pocas horas, Elías ya también le tocaba a él ofrecer el sacrificio. It will be this man of God that everybody's watching. Y ahora iba a ser este hombre de Dios al que todos iban a mirar. And if the fire don't fall, Y si el fuego no caía, it will be Elijah that they're throwing the stones at. era Elías al cual le iban a tirar las piedras. We must know what's the difference between good and evil, Debemos saber cuál es la diferencia entre el bien y el mal, but it's more than the ability to speak out against the false. pero es más que la habilidad de poder hablar en contra de lo falso. We must produce the real. Debemos producir lo real. We need the fire. Necesitamos el fuego. We need God's glory. Necesitamos la gloria de Dios. We need the anointing of the Holy Ghost. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. What we need tonight Lo que necesitamos esta noche is to return to the foundation of this great Pentecostal message. es volver al fundamento de este gran mensaje de Pentecostés. Nothing short of a move of the Holy Ghost in the church Nada menos que un mover del Espíritu Santo en la iglesia will restore and bring revival. va a restaurar y traer avivamiento. Our program, our technology, our equipment Nuestros programas, nuestra tecnología, nuestro equipo is going to fail. va a fracasar. Nothing short of the fire from heaven Nada menos que el fuego de los cielos will restore the church and make it ready for the coming of the Lord Jesus Christ. va a restaurar la iglesia y la va a preparar para la venida del Señor Jesucristo. You look at Elijah after that he mocked those prophets of Baal. Miren a Elías después que se burló de esos profetas de Baal. They prayed, prophesied all day long. Ellos habían estado profetizando, orando todo el día. They were truly expecting the fire to fall. Ellos en realidad estaban esperando que caiga el The fuego. people have said,
La gente que dijo, we will serve the God that answers by fire. serviremos al Dios que responda por fuego. So these Baalites expected that fire to come. Así que estos sacerdotes de Baal estaban esperando que el fuego caiga. But the scripture said there was none that answered. Pero la Biblia dice que que no hubo respuesta. But at the time of the evening sacrifice, Pero a la hora del sacrificio de la tarde, Elijah repaired the altar of God. Elías restauró el altar de Dios. Now the fact that he said he repaired it Ahora bien, el hecho de que él dijo que lo reparó tells you it's been tore down. significaba entonces que había sido It's destruido. no longer there. Ya no estaba ahí. The communion of God has been lost. La comunión de Dios se había perdido. But it said he repaired that altar. Pero dice que él reparó el altar Taking 12 stones, he built an altar again y tomando 12 piedras otra vez construyó un altar unto the name of the Lord. al nombre del Señor. Now you and I Ahora bien, tú y yo must do more than mock. debemos hacer más que burlarnos. We must rebuild the altar to Jesus Christ in this generation. Debemos de reconstruir el altar de Jesucristo en esta generación. We must preach Jesus Debemos de predicar a as Jesús we've never preached Jesus. como nunca antes. We must live, breathe, walk, talk Jesus. Debemos de vivir, respirar, hablar, andar, hacer Jesús. The prophets of Baal have again Los profetas de Baal turned the attention away from Christ. una vez más habían tornado la atención fuera de Cristo. There's more than enough religion, Hay más que simplemente que suficiente religión, but Christ has been excluded pero Cristo había sido excluido, or else made a part of that which is false. o si no iba a ser parte de aquello que era falso. Today they've turned the attention to prosperity. Ahora se ha tornado la atención a la prosperidad. They've turned it to what Christ can do for them. La han tornado a lo que Cristo puede hacer por ellos. Now all of this may or may not be part, Ahora bien, todo esto puede o no ser parte, but Christ is the one our attention must be focused. pero Cristo es aquel en el cual nuestra atención tiene que estar enfocada. We've come to glorify the creature more than the Creator. Hemos llegado a glorificar más a la criatura, a la creación, que al Creador. We have doctrines in the Pentecostal movement Tenemos doctrinas en el movimiento pentecostés that lead to the wrong altar. que nos guían al altar There's incorrecto. no other name under heaven No hay otro nombre bajo el cielo given among men dado a los hombres whereby we must be en saved. el cual podamos ser salvos. So that altar of Jesus Christ Así que ese altar de Jesucristo must be repaired. tiene que ser reparado. What a price we paid Qué gran precio hemos pagado for our neglect of that altar of Jesus. por nuestra negligencia sobre ese altar de Jesús. You look again in Acts 2. Miren otra vez en Hechos 2. The remission of sin was preached through the name of Jesus. La remisión de pecados era predicada a través del nombre de Jesús Multitudes were y saved. multitudes se salvaron. In the 3rd chapter, the man at the gate beautiful was raised. En el tercer capítulo, el hombre del templo de la hermosa se He levantó. was raised in the name of Jesus Fue Christ. levantado en el nombre de Jesucristo. And revival broke out. Y de pronto el avivamiento sucedió. By the 4th chapter, Para el cuarto capítulo, 8,000 people have been added to the church, 8,000 personas ya se habían agregado, añadido a la iglesia. all because of the name of Y Jesus todo a Christ. causa del nombre de Jesucristo. Acts 4 and 5, Hechos 4 y 5. the Sanhedrin laid hold of the apostles, El Sanedrín agarró a los apóstoles, brought them into the councils, threatened, beat them, and threatened to throw them in prison. los llevaron al consejo y fueron golpeados y maltratados y llevados a prisión. And after they released them, they commanded Y después que los soltaron, les ordenaron that they should not teach or preach in this name again. que ellos no debían ni enseñar ni predicar en este nombre otra vez. And the scripture said, Y la escritura dice after they'd abused them, que después que se habían abusado de ellos, the apostles went forth rejoicing los apóstoles salieron gozosos that they'd been able to suffer shame for his name. que ellos habían sido capaces de sufrir vergüenza por su nombre. And the Bible said they went everywhere Y la Biblia dice que fueron a todo lugar and ceased not to teach and to preach Jesus y Christ. no dejaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. They knew they were signing their own death warrant. Ellos sabían que estaban firmando su propia sentencia de muerte. The devil knew then, El diablo supo entonces, and the devil knows now, y el diablo sabe ahora, that if he can shut the church up about Jesus Christ, que si él puede cerrar la iglesia de Jesucristo, then the church will be like the Baalites. entonces la iglesia será como los de Baal, It will be nothing. va a ser nada.
It would have no power, no victory. no va a tener ni poder ni victoria. Consequently, no lives transformed. Por lo tanto, consecuentemente, que ya no van a haber vidas You can transformadas. have religion without Jesus Tú Christ. puedes tener religión sin Jesucristo. You can have doctrine without Jesus Tú Christ. puedes tener doctrina sin You Jesucristo. can preach prosperity without Jesus. Tú puedes predicar la prosperidad sin You Jesús. can preach positive confession and a high self-esteem. Tú puedes predicar la confesión positiva y una gran autoestima. But only Jesus Christ can redeem us. Pero solo Jesucristo puede redimirnos. Only Christ can save. Solo Cristo puede salvar. It was Christ who died, Fue Cristo el que murió. Christ who shed his blood, Cristo el que derramó su sangre. and it is Jesus Christ we must preach Y es in this hour. Es a Jesucristo el que debemos predicar en esta hora. We must once again build an altar to the name of Christ. Debemos una vez más edificar un altar en el nombre de Cristo. About the time of the evening offering, Más o menos a la hora del sacrificio de la tarde, Elijah restored the altar. Elías restauró el altar. After placing the wood in order, Después de poner la madera en su lugar, he cut that bullock in pieces and placed it on the wood. él cortó el buey en pedazos y lo puso ahí sobre la madera. Now we've spent an entire generation Ahora bien, nosotros hemos gastado toda una generación getting the wood in order, en tratar de poner la madera en su getting lugar, the equipment, en tratar de poner el equipo, getting the technology. en obtener la tecnología. But it's not the wood that brings the fire, Pero no es la madera lo que trajo el fuego, it's the sacrifice. es el sacrificio. The fire never falls on an empty altar. El fuego nunca caerá en un altar vacío. It only falls when that altar is there and the sacrifice is there. Solo cae cuando el altar está ahí y el sacrificio está ahí. When the man of God Cuando el hombre de Dios offered the bullock, ofreció el buey, then the fire came from heaven and consumed the entonces sacrifice. el fuego vino de los cielos y consumió el sacrificio. All the prophets and priests of Baal died that day Todos los profetas y sacerdotes de Baal murieron ese día because one of God's prophets porque uno de los profetas de Dios offered that sacrifice. ofreció ese sacrificio. That brought the fire, Eso trajo el fuego and that only brings the fire. y solo eso trae el fuego. In Exodus 29, En Éxodo 29, there you have the record of the morning and evening sacrifice. ahí ustedes tienen el registro del sacrificio de la mañana y el de la tarde. Now the morning sacrifice is the blood sacrifice, Ahora bien, el sacrificio de la mañana es el sacrificio de sangre, where the beast is slain, en donde la bestia es inmolada, blood is caught in vessels, la sangre es reunida en vasijas and is poured out on the altar of God. y es derramada sobre el altar de Dios. But the body of the beast Pero el cuerpo de la bestia is taken outside of the camp and burned. se lleva fuera del campamento y se quema. Now that's what Jesus did. Ahora bien, eso fue lo que Jesús hizo. He hung on the cross outside of the camp. Él fue crucificado fuera del He campamento. poured out his blood upon the altar of God. Él derramó su sangre sobre el altar de Dios. Hebrews 13 says, Hebreos 13 He dice suffered for us outside the camp. que Él sufrió por nosotros fuera del His campamento. body was destroyed, Su cuerpo fue destruido, his blood poured out. su sangre derramada. He alone fulfilled that morning sacrifice. Él y solo Él cumplió ese sacrificio de la mañana. But Romans 12:1, we read it tonight. Pero Romanos 12:1 lo hemos leído ahora. I beseech you, therefore, brethren, Os ruego pues, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, that you present your body que presentéis vuestros as a cuerpos living como sacrifice, sacrificio vivo, holy and acceptable unto God, santo, agradable a Dios, which is your reasonable service. que es vuestro culto racional. This speaks of another sacrifice. Esto habla de otro sacrificio. Jesus will never suffer again. Jesús ya no va a sufrir otra vez. He fulfilled that morning sacrifice Él cumplió ese sacrificio de la mañana that saved us from our sin. que nos salvó de nuestros pecados. But Jesus will never be abused by men again. Pero Jesús ya no va a ser abusado por los hombres otra He vez. came the first time, Él vino la primera vez and he was led before men. y fue llevado delante de los hombres. But the next time, Pero la siguiente vez, men shall be led before him. los hombres serán llevados delante de He Él. fulfilled that morning Él sacrifice. cumplió ese sacrificio de la mañana. In Romans 12, En Romanos 12, Paul speaks of the evening sacrifice. Pablo habla del sacrificio de la tarde. This is a burnt offering, Esta es una ofrenda quemada. and is to be offered at the door of the tabernacle of God. Y esta tenía que ser ofrecida en la puerta del tabernáculo de Dios. And God said,
Y Dios dijo, at the time of the offering of the evening sacrifice, en el momento de la ofrenda del sacrificio de la tarde, I will meet you there. yo te encontraré That's ahí. what God's promised. Esas fueron las promesas de Dios. Three things God said he would do Ahora bien, habían tres cosas que Dios dijo que Él iba a hacer when that evening sacrifice was offered and accepted. cuando ese sacrificio de la tarde sea ofrecido y aceptado. First of all, he En said, primer lugar, Él dijo, I will meet you there. yo te encontraré ahí. Second, he said, En segundo lugar I dijo, will speak to you yo te there. hablaré ahí. And third, he Y said, en tercer lugar my dijo, glory will cleanse and sanctify the temple. mi gloria va a limpiar y va a santificar el templo. That's us. Esos son nosotros. We are the temple of God. Nosotros somos el templo de Dios. Know you not ¿No sabéis that your body is a temple of the Holy Ghost? que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Now, Santo? all of that Ahora bien, todo esto is in response to that evening sacrifice. es en respuesta de ese sacrificio de la tarde. And that's what Paul is urging on us. Y eso es lo que Pablo está Or rogándonos. rather, the Holy Ghost through O Paul. mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo. I beseech you, brethren, by the mercies of God, Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, present your body. presentéis vuestros cuerpos. We need the fire. Necesitamos el We fuego. need the glory. Necesitamos la We gloria. need to hear from God. Necesitamos oír de Dios. But it's never going to happen Pero nunca va a suceder until that evening sacrifice is offered. hasta que ese sacrificio de la tarde sea ofrecido. We are that evening sacrifice. Nosotros somos ese sacrificio de la It tarde. is we ourselves that will be placed on that altar. Somos nosotros mismos los que vamos a ser puestos en ese altar. Men of all ages have offered this sacrifice. Los hombres de todas las edades han ofrecido este sacrificio. Paul offered. Pablo lo The ofreció. Apostle Peter offered. El apóstol Pedro lo On the ofreció. day of Pentecost, that 120 offered. En el día de Pentecostés esos 120 And ofrecieron. every time Y cada vez the fire came, venía el fuego. the power fell, El poder caía. God came. Dios venía. Down through the ages, men of God A lo largo de los siglos, los hombres de Dios have risen up from time to time se han levantado de tiempo en tiempo and presented themselves on the altar of God y se han presentado a sí mismos en el altar de as Dios a living como un sacrifice. sacrificio vivo. And without fail, God has met them. Y sin falla, Dios los ha encontrado ahí. God has spoken to them Dios les ha hablado and has cleansed the sanctuary y ha limpiado el santuario and filled it with His y glory. lo llenó de su gloria. The great revivals of history were not accidents. Los grandes avivamientos de la historia no fueron They accidentes. never just happened. Ellos no simplemente sucedieron. Revivals is God's response to that evening El sacrifice. avivamiento es la respuesta de Dios a ese sacrificio de la tarde. Now, the word sacrifice Ahora bien, la palabra sacrificio can mean either the act or the victim. puede significar ya sea el acto o la víctima misma. In Romans 12:1, it is the victim. En Romanos 12:1 es la víctima. Present your body a living sacrifice. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Our bodies are to become the victims of sacrifice. Nuestros cuerpos tienen que llegar a ser las víctimas del The sacrificio. word present means to offer. La palabra presentar significa ofrecer. Offer your body Ofrezcan sus as cuerpos a living sacrifice. como un sacrificio vivo. Then yield it no more to anything else. Luego ya no lo entregues a nada más. The word present La palabra presentar means to stand by. significa estar de pie por eso. Now, the word offer, Ahora bien, la palabra ofrecer, or present rather, o mejor dicho, presentar, means in the first instance to offer. significa en primera instancia ofrecer. We offer ourselves to God. Nos ofrecemos a nosotros mismos a Dios, You, me, all of us tú, yo y todos that have nosotros, been purchased by that blood. que hemos sido comprados por esa So sangre. we offer ourselves. Así que nos ofrecemos a nosotros But the mismos. second meaning of the word Pero el segundo significado de la palabra means to stand beside it. significa estar de pie al costado de Now eso. get this picture. Ahora bien, miren bien la figura You're esta. to offer your body as a sacrifice to Tú God. tienes que ofrecer tu cuerpo como sacrificio a Dios Then you're to stand beside the y sacrifice. luego tienes que estar de pie al costado del sacrificio. Now, when Abraham offered his sacrifice in Genesis 15, Ahora bien, cuando Abraham ofreció su sacrificio en Génesis 15, the vultures came down los buitres llegaron to take that
that sacrifice off of the altar. para quitar el sacrificio que había sido ofrecido en el altar. But Abraham stood there beside his sacrifice Pero Abraham estuvo ahí de pie al costado de su sacrificio and fought those vultures off. y luchaba con esos buitres para que se vayan. How can you offer your body to God ¿Cómo puedes tú ofrecer tu cuerpo a Dios and stand beside it? y estar parado al costado de él? We must realize Debemos darnos cuenta that our body is not we ourselves. que nuestros cuerpos no son nosotros mismos. This body Este cuerpo is the vessel es la vasija through which I express myself. a través de la cual yo me expreso a mí mismo. So the body is not me. Así que el cuerpo no soy yo. God breathed the breath of life into Adam, Dios sopló aliento de vida en Adán and he became a living soul. y él se convirtió en un alma viviente. Now the body is a dwelling place Ahora bien, el cuerpo es el lugar de morada of that living soul. de esa alma viviente. It is a place where it dwells. Es el lugar en donde mora. Now the scripture says Ahora bien, la escritura dice Adam was made a living soul, que Adán fue hecho alma viviente, but the second Adam pero el segundo Adán was a life-giving spirit. fue un espíritu vivificante. That which is born of the flesh Eso que es nacido de la carne is flesh, es carne, and that which is born of the y spirit lo que es nacido del espíritu is spirit. es espíritu. We are a new creation, Nosotros somos una nueva creación, created in righteousness and true holiness. creados en justicia y en santidad de verdad. We are God's workmanship, Nosotros somos los colaboradores de Dios. created in Jesus Christ Somos la obra de Dios creados en Jesucristo unto good works, para buenas obras which God has before ordained que Dios ordenó de antemano that we should walk in them. para que anduviésemos en ellas. Now, new creatures are just like Jesus. Ahora bien, las nuevas criaturas son tal como Jesús. This is a reality. Esa es una realidad. People talk about grace, they talk about the blood, La gente habla acerca de la gracia, habla acerca de la sangre, but many are still under the old covenant. pero muchos siguen en el antiguo pacto. We must understand the nature Nosotros debemos entender la naturaleza of the new creature de la nueva criatura if we're to understand what is meant si es que vamos a entender lo que quiere decir to stand beside the sacrifice. estar parado al costado del sacrificio. We're to offer our bodies as a sacrifice, Debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio and we're to stand beside it. y debemos estar de pie al costado Now, de to él. understand that, Ahora bien, para entender esto, we have to understand this new creation. tenemos que entender esta nueva creación. The new creation is just, La nueva creación es justa, holy, santa and perfect. y perfecta. He's just like Jesus. Es exactamente como Jesús, Just like Jesus was as a man. exactamente como lo que fue Jesús como hombre. In Ephesians 4 and 24, En Efesios 4:24 said he's created, that new creature dice que esa criatura es creada is created in righteousness en justicia and true y en holiness. verdadera santidad. Many words used in both the Old and New Testament Muchas palabras usadas en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, have different meanings. tienen diferentes The significados. same word used in the Old Testament La misma palabra usada en el Antiguo Testamento doesn't necessarily carry the full meaning of the New. no lleva necesariamente el significado del Nuevo Testamento. Take the word sanctify. Por ejemplo, la palabra santificar. Now, in the Hebrew, Ahora bien, en el hebreo it means pronounced holy. significa que ha sido declarado It santo. is ceremonial holiness. Es una santidad ceremonial. That's the Old Testament meaning. Este es el significado del Antiguo Testamento. But in the New Testament, Pero en el Nuevo Testamento it means created holy. significa creada It means santa. made holy. Significa hecha santa. Not just ceremonial holiness, No solo una santidad but ceremonial, holy in Christ. sino que santo en The Cristo. new creation is created holy. La nueva creación es creada santa. Now, the word justified in the New Testament Ahora bien, la palabra justificado en el Nuevo Testamento means to be rendered just. significa ser considerado justo. When the Bible said God justifies the ungodly, Cuando la Biblia dice que Dios justifica al impío, it means that that person significa que esa persona is as if he had never sinned. es como si nunca hubiera pecado. Those sins are removed, Esos pecados son quitados never to be remembered again. y nunca van a ser recordados otra vez. We have been rendered just. Hemos sido considerados It's not something we have to do every year, justos. No es algo que tenemos que hacer cada año. but once
God has put away sin. Pero una vez que Dios ha puesto afuera el pecado. Now today's theology says Ahora bien, la teología de hoy en día dice Christians are not perfect, just forgiven. que los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Now that's the Old Testament. Ahora bien, ese es el Antiguo Testamento. That old covenant could forgive sin. Ese viejo pacto podía perdonar el pecado. Look at David. Por ejemplo, miren a David. Murdered a man, Asesinó a un hombre, took his wife, tomó a la mujer de ese hombre, yet was forgiven. sin embargo fue perdonado. In the New Testament, En el Nuevo Testamento we have remission of sin. tenemos la remisión de los pecados. Remission does not mean forgiven. La remisión no significa perdón, It means freedom. significa libertad. The blood brings freedom from sin. La sangre trae libertad de los pecados. Today's theology, La teología de hoy en día, forgiven but not perfect, is the law. la ley de esa teología es estamos perdonados pero no somos The perfectos. Bible said, for the law made nothing perfect, La Biblia dice que la ley no hizo nada perfecto, but the bringing in of a better hope did. sino que llevó a cabo la entrada de una nueva esperanza. That new creation Esa nueva creación is like Jesus, es como Jesús, born, created holy, nacida, creada santa, rendered holy in the sight of God. considerada santa a los ojos de Dios. So then the problem Así que el problema is the old man. es el viejo hombre. Now see, you have to understand this Ustedes tienen que entender to esto know what it means to stand by that sacrifice. para que sepan lo que significa estar de pie al costado del sacrificio. The old man is in charge of the body. El viejo hombre está a cargo del cuerpo. God says to the new creature, Y Dios le dice a la nueva criatura, present, offer the body presenta, ofrece el cuerpo as a living como un sacrifice. sacrificio vivo. Now the new creature Ahora bien, la nueva criatura is to take that body va a tomar ese cuerpo, from that old man that's had it all the time va a quitarle el cuerpo a ese viejo hombre que siempre lo ha tenido and offer it to God y lo va a ofrecer a Dios as a living como un sacrifice. sacrificio vivo. So he says to you, says to me, Así que Él te dice a ti y me dice a mí, yield not your members no entreguéis vuestros as miembros instruments of unrighteousness. como instrumentos de injusticia. That simply says, Eso simplemente dice, now it's a new creature ahora es la nueva criatura that must determine what that body does. la que debe determinar qué es lo que va a hacer ese cuerpo. That new creation lives in there, Esa nueva creación vive ahí and the old man lives in y there. el viejo hombre también vive ahí, God is saying pero Dios está diciendo that that new creature, que esa nueva criatura, that one born of God, aquella nacida de Dios, must take charge of this body. tiene que encargarse de este cuerpo. Now, a living sacrifice Ahora bien, un sacrificio vivo means dead to the carnal but alive to God. significa muerto a lo carnal pero vivo para Dios. So Paul says, Así que Pablo dice, reckon yourselves dead indeed consideraos pues muertos unto sin, al pecado, but alive unto God. pero vivos para Dios. So now that body Así que ahora ese cuerpo is to become an instrument of righteousness. tiene que venir a ser un instrumento de Where it justicia, served that old man and the devil, en donde ya no sea ese viejo hombre y el diablo, now it must be offered on that altar of sacrifice ahora tiene que ser ofrecido en ese altar del sacrificio and become an instrument of y righteousness. convertirse en un instrumento de justicia. That's what God is saying. Eso es lo que Dios está diciendo. Having offered the sacrifice, Habiendo ofrecido el sacrificio, then Abraham, the new man, luego Abraham, el nuevo hombre, must stand beside that tenía que sacrifice pararse al costado de ese sacrificio and keep the vultures of the flesh y mantener a los buitres de la carne, from taking it off of that altar. de evitarle que ellos quiten este sacrificio del altar. That new creation Esa nueva creación must make sure tiene que asegurarse that this body is never again que este cuerpo ya nunca más given over to that drug traffic or anything else. sea entregado otra vez a ese tráfico de drogas o cualquier otra cosa. We must take it in charge. Nosotros tenemos que tomarnos esto a cargo. You see, with the spirit, Ustedes ven, con el I'm espíritu God conscious. y la conciencia de Dios. With the soul, Con el espíritu yo tengo la conciencia de we're Dios. world conscious. Con el alma yo tengo la conciencia del mundo. But the body Pero el cuerpo will serve whatever's in control. va a servir a aquello que lo controle. If you let that old man have this body Si back, tú permites que tu viejo hombre otra vez obtenga tu he cuerpo, will do with it what he always did with it. él va a hacer con él lo que siempre hizo con Take él. it right back into that sin. Va a volverlo otra vez a llevar al mismo pecado. But God said Pero Dios dijo that new creature offers his body to God, que esa nueva creación ofrece su cuerpo a Dios, never to be used by the devil again. nunca para ser usada otra vez por el And diablo. he stands beside
beside it, y se para al costado de ese seeing sacrificio, that that old man doesn't take it off of that altar. viendo que ese viejo hombre no se escape del altar. Now, the third meaning of the word present Ahora bien, el tercer significado de esa palabra presentar is to present your body. es presentar el cuerpo. The first meaning is to offer. El primer significado es ofrecer, The second meaning el segundo significado is to stand beside it, es estar de pie al costado to keep the devil from getting it back. para impedir que el diablo otra vez lo regrese al sacrificio. But the third meaning Pero el tercer significado is to exhibit es exhibir, your body. exhibir tu cuerpo. It means to exhibit your body. Significa exhibir tu cuerpo. Now, would you want to exhibit the life you live before God? ¿Te gustaría a ti exhibir la vida que tú vives delante de Dios? Would you want to present that to Him? ¿Te gustaría presentarle esto a Él? Romans 12:1 says, Romanos 12:1 dice, exhibit your body exhibe tu cuerpo before God delante de Dios as a living sacrifice. como sacrificio vivo. It must be real in substance, Tiene que ser real, verdadero en not sustancia, something of the mind, no algo de la mente, but a real offering upon the altar of God. sino una ofrenda verdadera en el altar de Dios. And what God wants, and when He's talking about exhibiting, Y cuando Dios, lo que Dios desea cuando habla acerca de exhibir, He wants you to exhibit es que Él quiere que tú lo what exhibas, He has put inside of this body que tú exhibas lo que Él ha puesto dentro de este cuerpo, to the world. al mundo. We've exhibited the devil through this. Hemos exhibido al diablo a través de este cuerpo, Drunk, borracho, on drugs, volando en drogas, fornication, fornicando every kind of evil. y todo tipo de maldad. But now God says, Pero ahora Dios you dice, put him on that altar. tú ponlo en ese altar Now you exhibit him. y ahora exhíbelo a Él. That is, you exhibit to a world Eso quiere decir exhíbelo al mundo, what God has put in there. lo que Dios ha puesto ahí. All of our life we've exhibited the devil. Toda nuestra vida hemos estado exhibiendo al diablo. People saw him working through us. La gente podía verlo al diablo obrar a través de Now nosotros. God is in us. Pero ahora Dios está en And the nosotros. new man Y el nuevo hombre has taken over that body. ha tomado control de ese cuerpo. And now God is Y saying, ahora Dios está diciendo let Jesus live through you. que Cristo viva a través tuyo. Exhibit to the world what He Exhibe has put inside. Exhibe al mundo lo que Él ha puesto dentro. Now, if God had not put a perfect creation in there, Ahora bien, si Dios no hubiera puesto una creación perfecta dentro de tu cuerpo, then you and I would have an excuse for our sin. entonces tú y yo tendríamos alguna excusa para nuestro pecado. There is no Y excuse. no hay excusa. That new creature Esa nueva is criatura like Jesus. es como Jesús. You have to understand that to know what He's talking Tú about. tienes que entender eso para saber lo que Él está refiriéndose. Now, if that which God put in me Ahora bien, si aquello que Dios puso en mí wasn't perfect, no fuera perfecto, then I'd have an excuse for my sin. entonces yo tendría una excusa por mi Oh, pecado. thank God. Pero gracias a Through Dios this body, que a través de este cuerpo we can exhibit the Christ. podemos exhibir al Cristo. Now, we're dealing with the evening sacrifice. Ahora bien, estamos tratando con el sacrificio de la noche, The de la tarde. only thing that'll bring revival to this generation Lo único que va a traer avivamiento a esta generación in the presenting of our body en el presentar de nuestros cuerpos as a living sacrifice. como un sacrificio vivo. We're to exhibit Jesus. Tenemos que exhibir a Jesús. We're to bring forth that which is holy. Tenemos que traer y mostrar aquello que es santo. Now, in Revelation chapter 11 Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 11 and verse 1, let us read. y el versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Then in Revelation 21 and 9, Luego en Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. then read verse Y 15. luego el versículo 15 dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Then in verse 22, Y luego el versículo 22: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. and now this is talking about the heavenly Jerusalem, Ahora bien, esto está hablando acerca de la Jerusalén, and the Lamb is the light of the temple. de la Jerusalén celestial, y aquí And the Lamb is the temple. y el Cordero es el templo. Now we're going to turn to Exodus or Ezekiel chapter 40 Ahora vamos a Ezequiel capítulo 40 and read verses 1, 2, 3, and 4. y vamos a leer los versículos 1, 2, 3 y 4. Listen to it. Escuchen: en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes,
A los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que yo te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Now here you find the third time Ahora aquí encuentran por tercera vez that someone is measuring the heavenly pattern. que alguien estaba midiendo el patrón divino. In Revelation 11, En Apocalipsis 11, John is measuring the temple, the altar, the worshiper. Juan estaba midiendo el templo, el altar y a los que adoran. John was told to measure the city. A Juan se le dijo que mida la ciudad. There was no temple because the Lamb was the temple thereof. No había templo ahí porque el Cordero era el templo. Then you have Ezekiel, he measured the city, the wall, the gate, the temple. Luego Ezequiel, que midió los muros, la pared, el templo. He measured the altar and the priesthood. Él midió el altar y el He sacerdocio. measured everything in the heavenly pattern. Él midió todo lo que estaba en el patrón celestial. Now, the city has been destroyed. Ahora bien, la ciudad había sido So destruida. in a vision, Ezekiel sees the city, Así que en una visión Ezequiel ve la the ciudad, temple and the altar. el templo y el altar. And God told him, I've brought you here Y Dios le dijo: yo te he traído acá to take note of all this para que tú tomes nota de todo so esto, that you can go back and tell the people. para que tú puedas volver y decirle al pueblo. And in Ezekiel 43, Y en Ezequiel 43, he gives us a reason in verse 10. él da la razón en el versículo He 10. says, Thou son of man, Él dijo: tú, hijo de hombre, show the house to the house of Israel, muestra a la casa de Israel esta casa, that they may be ashamed of their iniquities, para que se avergüencen de sus pecados and let them measure the pattern. y que ellos midan el diseño de Now, ella. in John 11, Ahora bien, en Juan 11, Jesus is a temple Jesús es el of templo the heavenly Jerusalem, de la Jerusalén celestial. so he is the pattern. Así que él es el patrón. And when he is preached Y cuando él es predicado and displayed before y es men, proyectado en frente de los hombres, men are ashamed of their iniquities. entonces los hombres tienen vergüenza de sus So iniquidades. what is holiness? Así que, ¿qué es santidad? Measure Jesus Christ, Medida a Jesucristo, and you'll understand holiness. mide a Jesucristo y entenderás lo que es santidad. John spoke these words in 1 John. Juan habló estas palabras en Primera de Juan. Don't be deceived. No os engañéis. He that doeth righteousness is righteous, El que hace justicia es justo, even as Christ is righteous. como Cristo es justo. He compares the righteousness of God Él compara la justicia de with Dios the very righteousness of Jesus. con la misma justicia de Cristo, And Jesus is the pattern of the temple of y God. Jesús es el patrón del templo de Dios. He's the pattern of where God will Él dwell. es el patrón de donde Dios mora. He is the pattern of what God will fill with His glory. Él es el patrón de lo que Dios va a llenar con su gloria. In Ezekiel 40, he says, preach to them. En Ezequiel 40 dice: predícales. But in chapter 43, he says, show it to them. Pero en el capítulo 43 dice: muéstrales. I believe this is where we are. Y creo que aquí es donde estamos. We've been preaching Jesus to them, Hemos estado predicándoles Jesús a but ellos, we must show them Christ. pero nosotros tenemos que mostrarles ahora a Cristo. We must exhibit what God has put in us. Tenemos que exhibir lo que Dios ha puesto en In nosotros. presenting our bodies, Al presentar nuestros cuerpos, we must exhibit to a world debemos exhibirlo al What's in mundo us? lo que está en the nosotros, Lord Jesus Christ. el Señor Jesucristo. And when it's not just words, Y cuando no es simplemente palabras, but we've really become those words, sino que en realidad nos hemos convertido en esas He palabras. said they'll repent of their Él iniquity. dijo: se arrepentirán de sus iniquidades. If we want to see sinners broken and saved, Si queremos ver a los pecadores quebrantados y show salvarse, them the heavenly pattern. muéstrales el patrón celestial. Show them Jesus. Muéstrales a Jesús. When they see His holiness, Cuando ellos vean su santidad, they will see their own unholiness. ellos verán su propia inmundicia. Offer the sacrifice on the altar of God. Ofrece el sacrificio en el altar de Dios. Show them the pattern Muéstrales el that they patrón may be ashamed. para que se avergüencen. God's true people are hated by a religious world El verdadero pueblo de Dios es aborrecido por el mundo because we preach holiness. porque predicamos la santidad. We preach true Por el righteousness. mundo religioso predicamos
We preach perfection in Christ. Predicamos la perfección en Cristo. God says when we offer that evening sacrifice, Dios dice cuando ofrecemos ese sacrificio de then la tarde, exhibit your body. entonces exhibe tu cuerpo. That is, exhibit what's on the inside. Eso quiere decir exhibe lo que hay The adentro. Lord Jesus Christ. El Señor Jesucristo. That's the pattern. Ese es el patrón. And when that happens, the world will repent. Y cuando eso suceda, el mundo se arrepentirá. But God said, Pero Dios dijo if you'll show it to them, que si tú les muestras esto a they ellos, will be ashamed. ellos se van a avergonzar. God let them measure the pattern. Dios permíteles medir el patrón. So they measured the temple. That's Dios Jesus. les permitió medir el patrón y midieron el templo, es decir, a Jesús. Measure the altar. Midieron el altar, That's the cross. esa es la cruz. Measure the worshiper. Midieron al adorador, That's you and me. ese eres tú y yo. We measure the temple, the pattern. Medimos el templo, el patrón, That's what we're predestined to be. y eso es lo que tenemos que ser predestinados a hacer. Conformed to the image of Christ. Conformados a la imagen de Cristo. Created in righteousness and true holiness. Creados en justicia y en verdadera santidad. Present your body Presenta tu cuerpo that Jesus might be seen. para que Jesús sea visto. Why measure then the altar and the worshiper? Entonces, ¿por qué debemos medir al altar y al adorador? Because that worshiper must fit that altar. Porque ese adorador tiene que encajar en ese altar. Today's worshiper is too big for the altar. Ahora el adorador es demasiado grande para el altar. Get all the wood you want. Trae toda la madera que The quieras. wood won't bring the fire. La madera no va a traer el fuego. The knowledge and education, Consigue toda la tecnología, toda la the educación fire won't fall on that. y el fuego no caerá sobre eso. But get the proper sacrifice on that altar. Pero pone el sacrificio debido sobre ese altar. That's you and I. Eso es tú y yo. And the fire will fall. Y el fuego caerá. God will send that fire. Dios enviará ese fuego. He said, measure the altar. Le dijo, mide el altar. Jesus is a pattern of what God wants. Jesús es el patrón de lo que Dios quiere. Jesus is what God's looking for. Jesús es lo que Dios está buscando. We try to be like that. Tratamos de ser como We eso. struggle. Luchamos. But God never told me to imitate Jesus. Pero Dios nunca me dijo que imite a Jesús. Imitation is phony. La imitación es algo superficial, falso. We'll be changed into the same image. Vamos a ser transformados a esa imagen. From glory to glory De gloria en gloria by the Spirit of God. por el Espíritu de Dios. For this to happen, Para que esto suceda, we have to fit that altar. tenemos que encajar en ese altar. The sacrifice must fit. El sacrificio tiene que encajar. That's the reason he cut that bullock up. Esa era la razón por la cual cortaba a ese buey, He wouldn't fit the altar. porque no entraba en el altar. Now the fire's going to fall on the altar. Ahora bien, el fuego iba a caer sobre el altar. And whatever's not on the altar won't be touched. Y cualquier cosa que esté en el altar va a ser tocada, y la que no esté no va a ser tocada. So God says, measure that Así que worshiper. Dios dice, mide al adorador. If he won't fit the altar, Si él no entra en el altar, then cut him up with the word of God. entonces córtalo en pedazos con la palabra de Dios. Everything must be on the altar. Todo tiene que entrar en el altar. You leave that old gossiping tongue off. Si tú dejas esa lengua colgando afuera que chismea tanto, You leave the high place. si tú dejas el lugar alto, That bullock won't fit. ese buey no va a encajar ahí. His head may be hanging off. Quizás su cabeza esté colgando His tail may be o su hanging off. cola esté colgando. Cut him up. Córtalo. Make him fit. Haz que encaje bien. Then when the fire falls, Así que cuando el fuego caiga, it'll burn up everything that's not real. va a quemar todo lo que no sea real. Hear the sacrifice. Este es el sacrificio. So measure him. Así que mídelo. Measure all of us. Mídenos a And if we nosotros. don't fit, Y si nosotros no We entramos, must be made to fit. debemos ser hechos para que entremos. Get the sacrifice on the altar. Ponen el sacrificio sobre el altar. This message takes on a special place in this generation. Este mensaje tiene un lugar especial en esa generación. We must have the fire. Debemos tener el We fuego. must have the glory. Debemos tener la gloria. God must meet us again. Dios tiene que encontrarnos otra vez. We must have His presence dwell with us. Debemos tener su presencia morando con nosotros, For only the glory of God porque solo la gloria de Dios can sanctify the tabernacle. puede santificar el tabernáculo. Only the glory of God can change this religious age we live in. Solo el fuego, la gloria de Dios puede cambiar esta edad religiosa en la cual estamos viviendo. Only the glory of God Solo la gloria de Dios can reap a harvest puede cosechar la siega in the midst of this deception. en medio de este engaño. And there's only one route to that glory. Y solamente hay un camino a esa gloria, That's the altar. es el altar. Say to Him, Dile a Él, Lord, you gave me this body.
Dios, tú me diste este cuerpo. Your blood was shed for me. Tu sangre derramaste You por mí. redeemed me from sin. You set me free. Me redimiste del pecado, me hiciste libre. You made me a new creation in Me Christ. hiciste una nueva creación en Cristo. Now I give you my body Ahora te entrego mi cuerpo as a living sacrifice. como un sacrificio vivo. And I'm going to stand beside Y it voy a estar parado al costado de and él exhibit this sacrifice unto you for approval. y exhibirte este sacrificio a ti como una demostración. Millions are lost. Millones están And it'll perdidos take the glory of God to reach them. y se necesita la gloria de Dios para The alcanzarlos. fire is going to fall. El fuego va a caer. There are men and women in this generation Hay hombres y mujeres en esta who generación will present their bodies to God. que van a presentar sus cuerpos a Dios. There's a few here and there, Hay pocos de aquí y por allá también hunger and thirsting after que righteousness, tienen hambre y sed de justicia, who have been awakened in the hours of the night que se han despertado en las horas de la noche to slip on their knees to intercede with God. para poder arrodillarse e interceder delante de Dios. It's taken place. Está llevándose a cabo. A sacrifice is being offered. Un sacrificio está siendo ofrecido. The glory is going to sanctify this tabernacle. La gloria va a santificar ese tabernáculo. God is going to have a people. Dios va a tener un pueblo. And every revival has come Y cada avivamiento que ha venido, when men offered that evening sacrifice. ha venido cuando los hombres han ofrecido ese sacrificio de la tarde. When we're willing to give it all, Cuando estamos dispuestos a darlo todo, then God will give us all. entonces Dios nos dará todo. Let's stand and Vamos a praise ponernos de the pie, vamos a alabar al Señor. Lord. Hallelujah. Aleluya, Hallelujah. aleluya, aleluya, aleluya. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Blessed be the name of Jesus. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, how we thank you. Oh, cuánto te agradecemos, Señor. Cuánto te adoramos, Señor. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Glory be to God. Gloria sea a Dios. Oh, how we love you. Aleluya, aleluya. Praise Cuánto you. te amamos en el nombre de Jesús. I thank you.